La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. Riesgo público, ganancia privada. Debo decir por esto que de todos los gobiernos que veo y que conozco, yo no puedo, de buena fe, tener otro concepto que este, que son la conspiración de los ricos, los cuales, con el pretexto de perseguir fines públicos, persiguen solo sus fines privados, e inventan todo medio posible y arte a fin de poder, sin peligro, en primer lugar conservar esto que tan mal han conquistado, y en segundo lugar, obligar a los pobres a trabajar y a sudar por sus más bajos salarios, oprimiéndolos como mejor les parece. Esta frase tan contundente con la que iniciamos nuestro artículo de la sonrisa de Calígula respecto al rol del Estado y el poder podría suponerse de la autoría de algún ideólogo de izquierdas, algún marxista o incluso de algún anarquista. La confusión sería lógica, pues las ideologías de estos grupos políticos recién mencionados nos tienen acostumbrados a semejantes afirmaciones. Lamentamos decepcionar a nuestros sufridos lectores, pero esta contundente definición no pertenece a ningún ideólogo de este campo, y esto hace que de la frase un elemento aún más valioso de análisis, porque no aparece teñido de ninguna de los clásicos antagonismos izquierda-derecha a los cuales la historia nos tiene acostumbrados desde hace más de 150 años. Esta definición fue vertida mucho antes de comunistas y capitalistas, de la democracia, los medios masivos de comunicación, y pertenece a uno de los textos más lúcidos y apreciados por los intelectuales que construyeron siglo y medio más tarde el acervo cultural e intelectual que sostiene nuestra actual manera de ver el mundo en Occidente. Su autor es Tomás Moro, político, funcionario e intelectual que acabó asesinado en manos de Enrique VIII, rey de Inglaterra, que luego de nombrarlo canciller descubrió que el bueno de don Tomás tenía la mala costumbre de tener ideas propias, que no consistían, como estaba acostumbrado el rey, en halagar todas sus decisiones. Tomás Moro define de esta manera tan clara y contundente el rol del poder y el Estado en su más conocido trabajo, Utopía, 1516, relato donde el canciller describe cómo debería ser un Estado ideal. El gobierno, como una conspiración que, detrás del tinglado de motivaciones públicas, defiende los intereses privados. Esta es la idea central del razonamiento de Moro, y de la cual nos tomaremos para pensar nuestro artículo de hoy. Esta idea madre resulta por lo demás muy útil para pensar la mayoría de los procesos políticos y de construcción de poder a lo largo de toda la historia, pero hoy, sofrenando nuestros instintos glotones que nos llevan a mezclar todo y escribir de muchas cosas a la vez, lo utilizaremos solo para pensar la construcción del Estado argentino a finales del siglo XIX y principios del XX. Los amantes de la famosa generación de 1880 destacan el rol constitutivo de esta generación en la construcción del Estado argentino, acerto imposible de refutar y al cual no impugnaremos. La diferencia, a nuestro gusto, radica en para qué y cómo se realizó esa construcción. Verdaderos padres de la Argentina moderna, figuras como Roca, Pellegrini, Sarmiento, Mitre, a los que deberíamos sumar una miríada de personajes que, por ser menos visibles o recordables, no dejan de ser menos importantes, son efectivamente los responsables de la estructuración de las instituciones estatales que nos rigen, impulsores del establecimiento de grandes obras públicas, la conquista del desierto, curiosa manera de describir amablemente el genocidio indígena, ferrocarriles, instituciones financieras, puertos, regulaciones de tipo económico y política, la estructuración de un ejército moderno, todo este plan de grandes realizaciones solventan el eslogan con el que Roca, gran artífice de estos años, buscó que se recordase su obra de gobierno, orden y progreso. Estos eran los contundentes objetivos de una generación que consiguió llevar a cabo este ideal. Pero volvamos a las preguntas incómodas de algunas líneas antes. ¿Orden y progreso para qué? ¿Y en beneficio de quién? En una primera etapa, el capitalismo europeo desarrolló una serie de mecanismos para penetrar en los mercados extranjeros y colocar su exceso de producción a cambio de las materias primas específicas de cada región. Este intercambio básico solo requería el control del mercado sin que fuera necesario estructurar mecanismos de reaseguro que exigieran nada más que un flujo constante de mercancías. A mediados del siglo XIX, la acumulación de capital europeo exigió modificar esta dinámica tan práctica
y manteniendo el proceso de intercambio antes descrito, se volvió aún mucho más interesante el negocio de exportar capitales. Los países europeos de economías más desarrolladas, Inglaterra y Francia en especial, se dedicaron a buscar plazas seguras para invertir capitales. ¿Y en qué invertían estos señores? Invertían en los productos más rentables de cada mercado. Así, el capital inglés financió en nuestro país un complejo de inversiones con los que se aseguraban el control de toda la cadena de producción, transporte y exportación de granos y carnes. En tiempos más rústicos o en países en donde no existía una clase dirigente capaz de administrar el negocio, como socios menores, el control debía efectuarse a través de costosos aparatos militares de coacción, generándose fastidiosas revueltas nacionales. La financiación de estados, en apariencia independientes, dirigidos por clases gobernantes locales que actuaban como socios menores del negocio, asegurando el orden y la administración local, se convirtió en el método más eficaz y barato para asegurarse el más alto grado de beneficios con el costo más reducido. Con el apoyo inglés se construye un Estado capaz de administrar los bienes necesarios para la metrópoli, mantener el orden con la construcción de aparatos represivos disfrazados de ejércitos nacionales, asegurándose con todo esto que las ganancias de los capitales invertidos no correrán ningún riesgo y podrán fluir sin trabas a los centros europeos de poder. El Estado así estructurado no solo es útil para estos fines, sirve también como el conejillo de Indias necesario para descubrir si un negocio es viable o no. Cualquier inversión implica un riesgo, pero ¿para qué el riesgo lo va a correr el capital inglés si lo puede correr el Estado argentino? Contemos un pequeño relato que describe lo recién expuesto. La red de ferrocarriles en nuestro país demuestra aún por su trazado que confluye como un gran embudo en la ciudad de Buenos Aires, gran puerto exportador de los productos del interior que fue construido para la mayor satisfacción de los intereses comerciales de la oligarquía local y sus socios mayoritarios en Gran Bretaña. Esta red de ferrocarriles, orgullo de la generación de 1880, se convirtió, bajo el control de las empresas inglesas, en una verdadera aduana interior. Expliquemos esto. Las empresas británicas, sin que el Estado argentino dijese «esta boca es mía», eran los encargados de imponer el precio de los fletes que se cobraban para el transporte de las mercancías. Esto implicaba que la sola decisión de un ejecutivo británico podía acabar con una economía regional. De esta manera arbitraria, por ejemplo, se boicotearon los primeros intentos de exportación con capitales nacionales de petróleo, competidor potencial del carbón inglés. Remontándonos al origen de la instalación de ferrocarriles en la Argentina, los gobiernos anteriores a Roca buscaron el financiamiento del desarrollo ferrocarrilero, otorgando a los capitales privados ingleses jugosas condiciones que fomentaban este proceso. La más escandalosa tal vez haya sido la de las ganancias garantizadas. Ocurriera lo que ocurriese con el negocio, el capital británico tenía asegurado una ganancia mínima del 7%, aportada por el Estado Nacional, cediéndose, a modo de yapa, la propiedad de las tierras que corrían al costado de las vías. Además de estos beneficios, que fomentaron la construcción privada, el Estado Nacional construyó hasta el año 1886 centenares de kilómetros de vías férreas, inversiones de riesgo que, pese a generar ganancias y con el argumento de la necesidad de achicar el Estado, cayeron en manos de los capitales británicos en la crisis financiera de 1890. Hay un ejemplo perfecto que muestra esta lógica del Estado que corre riesgo y el privado que se queda con la ganancia cuando las cosas marchan bien. Entre las vías férreas tendidas por el Estado Nacional se encontraba la Andina. El Estado había planeado la expansión de esa vía férrea de Río Cuarto en Córdoba a Mendoza, San Juan y luego a Chile. En 1881 el concesionario Juan Clark renuncia al proyecto por considerarlo riesgoso y la responsabilidad de la continuación de la construcción de la vía férrea pasa al Estado, que completa el proyecto en 1885. Considerada la vía más barata y mejor construida de la República, estos 500 kilómetros aportaron en ese año 1 millón de pesos a las rentas de la nación. El negocio, sorteado los riesgos, había demostrado ser rentable, por lo tanto había que vender. Así, en 1886, a 3 meses de asumir su cargo, el presidente Juárez Celman, por entonces discípulo obediente de Roca, decide vender la línea andina. ¿Y adivinen a quién? Adivinaron. Si son mal pensados, claro, porque se la vendieron a Juan Clark.
a quien además le garantizaron una ganancia del 5% de la inversión. Recordemos para cerrar el artículo la frase de Tomás Moro, quien define al gobierno como una conspiración de los ricos que, con el pretexto de perseguir fines públicos, persiguen solo sus fines privados. Y no será necesario agregar una palabra más.